Amigos, como ya sabrán, el día de hoy arrancó la gran final del Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025, donde están participando algunos de los mejores jugadores del planeta, incluido el número 1 Magnus Carlsen. De hecho, ya en el video anterior les traje un pequeño resumen y si no lo han visto, por acá se los dejo en una tarjeta. Sin embargo, en paralelo también arrancó otro interesantísimo torneo en Argentina, y es que se trata del Smith & Giardelli 2025, donde están participando algunas de leyendas del ajedrez como por ejemplo Julio Granda y Alexei Shirov, y también otros jóvenes prodigios como por ejemplo Faustino Oro e Ilan Schneider, que de hecho están buscando norma de gran maestro, tienen que hacer 5,5 puntos de 9. ¿Qué sucedió en esta primera ronda? Bueno, eso lo vamos a averiguar inmediatamente, porque en este video vamos a ver 3 de las mejores partidas que a mi juicio se jugaron en esta jornada. Así que quédense para que también vean la tabla de posiciones al final y sepan cuáles fueron todos los resultados. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que me acompañen mañana a la transmisión de la ronda número 2 a partir de las 2:30 de la tarde, hora de Venezuela. Ya saben, los espero. Dicho esto, bueno, vamos a arrancar con el enfrentamiento entre los experimentados grandes maestros Sergio Slipak de Argentina y Julio Granda, ¿no? La leyenda del ajedrez peruano. Y es que obviamente con sus 2.624 puntos de elo, Granda partía como gran favorito, pero cuidado, ¿no? Porque la experiencia también pesa. Les comento que como lo vieron en el título, aquí tenemos lo que es el muro de piedra, pero bueno, vamos a ver qué pasó. Con las piezas blancas, el gran maestro Sergio Slipak iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el gran maestro Julio Granda respondía con D5. C4, gambito de dama, E6, caballo F3, C6, caballo C3, y ahora Julio Granda decidía jugar F5, el poderoso muro de piedra, como ya saben, una de mis defensas favoritas contra el peón dama. Aquí, bueno, a la máquina no le agrada demasiado el muro de piedra, ¿no? Prefiere una jugada más sencilla como caballo F6, protegiendo el centro. Y bueno, es que ciertamente tras F5 hay que tener cuidado con las casillas negras que quedan algo débiles, ¿no? Aquí lo pueden ver. Sin embargo, bueno, Slipak jugó alfil F4 tratando de aprovechar directamente las casillas, caballo F6 de Granda, E3, alfil E7, dama C2 y ahora caballo H5. Bueno, Granda fue directamente por el alfil, aunque quizá en Roque es un poquito más precavida, ¿no? Tras alfil D3 y caballo H5, ahora sí, digamos que el rey está un poquito más seguro. Tras caballo H5, en cambio, bueno, aquí Slipak jugó alfil D3, que le coman el alfil, caballo A6 y A3. ¿Qué pasa? Bueno, que el alfil en realidad es el malo, ¿no? Porque sus peones más avanzados son del mismo color. De hecho, aquí Granda ahora sí jugó caballo por F4, E por F4, D por C4, alfil por C4 y caballo C7. Y bueno, a primera vista parece que el muro se ha destruido, ¿no? Porque uno de sus peones fundamentales, que es el de D5, ha desaparecido. Ese peón a veces es fundamental para dominar la casilla E4. Pero ya saben que estos grandes maestros tienen algunos planes interesantes. Enroque de Slipak, enroque de Granda, torre F E1, dama D6, G3, caballo, perdón, alfil D7, torre A D1, torre A D8, caballo E5. Pueden ver que Slipak pues tiene una posición bastante cómoda dominando la casilla E5. Granda jugó alfil E8, alfil E2, alfil F6, alfil F3. Buen pase del alfil allí por parte de Slipak. Y ahora Granda jugó a 6, una jugada que probablemente sigue debilitando un poquito la posición. Era preferible H6 y en caso de dama B3, torre B8, aunque ciertamente esto es muy pasivo, ¿no? Ahora, el problema de A6 es que Slipak tenía una jugada muy buena, pero hizo dama B3, que no es la mejor. Caballo A4. Pueden ver que con este movimiento las negras tienen problemas en sus casillas negras, ¿no? Las blancas buscan controlarlas de inmediato. En cambio, tras dama B3, caballo B5 de Granda proponiendo cambios, caballo por caballo, A por B, H4, dama E7, rey G2 y torre D6. Bueno, pueden ver algo importante. Apenas van 22 jugadas y ya desde hace rato Granda está apurado de tiempo. Lo vimos en el torneo Leyendas y Prodigios, ¿no? Obviamente Granda viene de un retiro bastante extenso y parece que lo que más le afecta es el manejo del tiempo. Aquí tan solo tiene 2 minutos para el resto de la partida, porque sí, en este torneo no hay control de tiempo, es 1 hora y media con incremento de 30 segundos para toda la partida. Slipak con mucho tiempo en el reloj jugó H5, Granda jugó alfil F7, torre D3 y torre F8. Bueno, aquí Granda juega relativamente rápido. Slipak jugó torre de E3, interesante teniendo por allí una trampilla.
Aunque quizá dama B4 era la que daba la máquina, ¿no? En caso de dama E8, pues viene H6. Pero tras torre de E3, Granda jugó alfil por E5. No cae en la tentación de comerse el peón de D4 porque vendría caballo por F7 y tras dama por torre por E6 le da cierta ventaja a las blancas. Tras alfil por E5, en cambio, D por E5 atacando la torre, torre D4, torre D1, bueno, el hip plantea cambios, torre por D1, alfil por D1, dama D7, alfil F3 y dama D4. La posición está bastante pareja, ¿no? Técnicamente las blancas deberían tener una ligerísima ventaja porque tienen el alfil bueno contra el alfil malo de las negras, pero en realidad tampoco es tan grave, ¿no? Torre 1 de Slipak, dama 4 de Granda que propone cambio, dama por, peón por, torre C1, alfil E8, torre C4 y torre A8. Bueno, Granda decide defender aquí con la torre para no debilitar su estructura, aunque B5 pues tampoco tenía problemas, ¿no? Gana un tiempo atacando la torre y cuando esta se mueva, pues ahora sí viene torre C8, ¿no? Posición igualada. Tras torre A8, Slipak jugó torre B4 atacando el peón, torre A7, torre D4, rey F8 y ahora G4. En este momento se firma el empate cuando las blancas cometieron una imprecisión y es que parecían estar un poco mejor con torre D8, teniendo más actividad. Tras rey E7 vendría torre C8 y si rey D7, torre B8. Las blancas son las que llevan la iniciativa, aunque, bueno, no se ve tan claro cómo deberían seguir para obtener ventaja. Probablemente más adelante sí que jugar un G4. Pero nada de eso, tras la jugada G4 se firmó el empate y bueno, ya teníamos la primera sorpresa de la jornada porque pues realmente Slipak está rankeado de penúltimo en el torneo mientras que Granda es el tercer rankeado del evento, solo por debajo de Arian Tari e Iván Cheparinov. Bien, esa fue la primera partida que quería mostrarles y ahora vamos a ver un duelo de prodigios en la primera ronda. Por supuesto les hablo del enfrentamiento entre los argentinos Faustino Oro e Ilan Schneider, ambos maestros internacionales y por supuesto ambos buscando su norma de gran maestro. De hecho vienen de enfrentarse recientemente en el torneo Leyendas y Prodigios en Madrid, donde la partida concluyó en tablas. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, en esta ocasión con las piezas blancas, Faustino Oro iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, Ilan Schneider respondía con C5, defensa siciliana. Caballo F3, D6, D4, C por D, caballo por, caballo F6, caballo C3 y A6. Variante Najdorf bastante normal. Y ahora Faustino metía la jugada H3, que últimamente se está volviendo muy popular y es muy interesante, ¿no? Aquí Schneider jugó E6, planteando allí una variante Cheveningue, y G4. Faustino se lanzó con todo. Este esquema es muy parecido al ataque Keres. No sé si será pues de las mismas, pero no, creo que se llama ataque Adams. Es similar, ¿no? Lo que pasa es que en el Keres se juega G4 directamente. Schneider jugó caballo F de7, una jugada profiláctica contra el G5. Técnicamente contraatacar era un poco mejor, fíjense que se amenaza el peón central. Y ahora en caso de peón por peón, pues viene caballo por y las negras no tienen por qué estar mal. Tras caballo F7, en cambio, G5 de Faustino, que gana espacio, B5 de Schneider, contraatacando por el flanco de dama, A3, alfil B7, H4, caballo C6, alfil E3, torre C8, caballo por C6, torre por C6 y alfil D4. Una imprecisión aquí de Faustino que quizá debió haber jugado dama D4. La idea, bueno, básicamente retrasar la salida del alfil de casillas negras para que las negras no puedan enrocar. En caso de dama B6 planteando el cambio, bueno, viene dama D2 ganando otro tiempo y ya colocando la dama en esta casilla para poder enrocar largo. En cambio, tras alfil D4, E5. Bueno, fíjense que aquí Schneider piensa bastante para hacer esta jugada que va a llevar a unas complicaciones interesantes. Había otra que era H6 y bueno, en caso de G6 vendría F5, ¿no? También con juego complicado. Ahora, tras la jugada de 5, alfil E3 de Faustino que se retira y torre por C3. Por eso era que Schneider había pensado tanto, ¿no? Porque estaba calculando las consecuencias de este sacrificio de calidad, que por cierto es interesante. Hay otras jugadas más pasivas como alfil E7, pero bueno, tras caballo de 5, aunque las negras enrocan, las blancas deben estar mejor, ¿no? Llevan la delantera en el ataque. En cambio, tras torre por C3, Faustino jugó B por C3, alfil por E4 es una calidad cambio de un peón y también la estructura, torre H3 de Faustino y ahora el problema es que aquí hay que ser muy preciso, ¿no? Y Schneider se equivocó con dama C8. La jugada parece lógica atacando el peón de C3,
pero en realidad era mejor atacarlo desde A5 para evitar la jugada A4. Y es que en caso de dama de 2 viene alfil F5 atacando la torre, torre G3 y alfil E6. Las negras tienen una posición sumamente sólida y bueno, probablemente pues el sacrificio se justifique un poco más. En cambio, tras la jugada dama C8, A4. Buenísima jugada aquí de Faustino Oro, que rápidamente explota la situación del flanco de dama. B por A4 de Schneider. Aquí, bueno, no se puede capturar el peón de C3 porque vendría alfil D2 y tras dama C7 ya por B5, las negras tienen problemas graves por las entradas de las piezas blancas. En cambio, tras B por A4, fíjense que como no está la dama en A5, ahora las blancas pueden recapturar. Alfil B7, dama 1, otra buena jugada de Faustino defendiendo en C3 y atacando en A6. Y bueno, básicamente el peón de A6 no puede defenderse, ¿no? Schneider lo sabe, jugó alfil E7, alfil por A6, alfil por, torre por, enroque. Al menos las negras logran poner su rey en resguardo. Torre G3, D5 y torre A7. Una posición donde las blancas deben tener ventaja. Sin embargo, bueno, también siguen teniendo una mala estructura de peones aquí con estos peones doblados. Y las negras algo compensan con el centro, ¿no? De hecho, Schneider jugó torre D8 y Faustino se equivocó con rey F1. Era mejor dama A4 atacando o poniendo un ojo sobre el caballo, ¿no? No se puede retirar porque el alfil está en el aire. Y tras G6, rey F1. En cambio, tras esta jugada directamente, alfil C5 de Schneider. Buena jugada. Y bueno, Faustino se volvió a equivocar. Torre A5. Esto sí es un error un poco más grave. Era mejor alfil por alfil y tras caballo por torre F3 para plantear amenazas en la séptima. En cambio, tras torre A5, alfil por E3 de Schneider, torre por y caballo B6. Y bueno, el caballo va a empezar a hacer de las suyas. Va a la casilla C4. Aquí Faustino jugó torre D3, que es una imprecisión. Por supuesto, no torre por caballo porque viene caballo C4, ¿no? Y tenemos el doblete. Pero sí que era mejor torre G3. Y en caso de caballo C4, bueno, torre A7. ¿Qué pasa tras torre D3? E4. Las negras ganan un poco más de espacio. Torre G3 de Faustino, caballo C4 de Schneider, torre A7 y ahora de nuevo. Estamos en una posición bastante complicada, ¿no? La máquina dice una cosa, pero en la práctica, pues la situación es diferente. Aquí Schneider jugó G6. Una jugada que busca salir de los temas del pasillo, también evitar el avance de los peones blancos, pero en realidad había que dar el jaque en D2. En caso de rey E2, entonces vendría E3. Esta jugada con pocos segundos es prácticamente imposible de ver. ¿Cuál es la idea? Bueno, aquí primero, si las blancas toman de peón, vendría caballo E4 atacando la torre. Y si torre F3 para atacar en F7, entonces viene dama G4. Y bueno, la compensación es tremenda, ¿no? En caso de torre por F7, pues viene dama G2, torre F2 y dama G4, ¿no? Y posiblemente el rey no pueda escapar porque siempre hay tema de caballo por torre u otras, ¿no? Y en caso de que se cura otra vez y jaque, si escapo, cuidado con el mate en D2. Ahora, en caso de torre por E3, pues entonces vendría caballo C4, torre 7 y de nuevo dama G4 y parece, según la máquina, que las negras consiguen la igualdad allí con la combinación dama-caballo. Como les dije, esto es muy difícil de ver, parece que las amenazas son decisivas y por eso Schneider jugó G6. Faustino jugó dama 6, buena jugada planteando el cambio de damas. Y bueno, ahora Schneider ya con menos de un minuto jugó dama B8, tratando quizá de entrar con la dama a buscar algunos temas, aunque el rey escapa por G2, ¿no? Aquí había que cambiar, pero tras torre por y torre C8 no creo que sea suficiente. Yo creo que aquí igual la blanca ganan. Tras torre B8, perdón, tras dama B8, dama F6, buena jugada de Faustino que amenaza dama por F7, torre F8 de Schneider defendiendo y H5. El peón se dirige a H6 y bueno, las negras ya poco pueden hacer, ¿no? Aquí las blancas entregan la torre, pero tras H6 sería mate imparable. E3 de Ilan Schneider tratando de desviar allí el peón, no sé, para comerse la torre, buscar algún perpetuo. Fíjense que dama B5 era otra opción para buscar el descubierto, pero tras rey G2, no sé, dama B6 igual, cambia las damas y la blanca ganan. Tras G3, H6, Faustino amenazaba mate en G7, E2, jaque de Schneider, allí buscando un recurso, rey por E2 y ahora torre E8. En realidad no hay mucho que hacer, ¿no? La única dama E5, pero de nuevo, se cambian las damas y la blanca ganan. Tras torre 8 y rey F3, bueno, Schneider decidió abandonar porque le están amenazando dos mates, ¿no? Le amenazan dama G7, dama por F7 y no se pueden parar ambos. Aquí
Las negras solo pueden retrasar el mate entregando prácticamente todas las piezas. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta segunda partida? El duelo de prodigios lo gana Faustino Oro, que bueno, está un paso más cerca de ganar su segunda norma de Gran Maestro. Partida importante para Faustino porque bueno, pueden ver que Ilan Schneider es uno de los pocos jugadores que está por debajo de él según el Elo, ¿no? Y es que aquí Faustino para nada es favorito según el Elo, tiene muchos jugadores fuertes delante de él. Ya van a ver la lista completa. Y bueno, finalmente, bueno, no podía faltar esta partida entre los grandes maestros Alexei Shirov, la leyenda viviente, Diego Flores y Alexei Shirov. Ojo, invertí allí los colores, pero no, en realidad aquí las piezas blancas las llevaba Alexei Shirov y las negras Diego Flores, actual campeón de Argentina. No vamos a cambiarlo aquí rápidamente, allí lo tienen. ¿Qué sucedió? Bueno, como lo dicen sus libros Alexei Shirov, en esta partida realmente hubo fuego en el tablero, ¿no? Y es que con las piezas blancas, el gran maestro español iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el octacampeón argentino Diego Flores respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, E6, D4, C por D, caballo por A6, una variante Paulsen o variante Kahn, que de hecho fue con la que Diego le ganó hace poco a Faustino en el campeonato argentino. Alfil de 3 de Alexei Shirov. Y ahora Diego Flores jugó G6. Una jugada que, bueno, yo le voy a poner el símbolo de interesante, ¿no? Es la segunda opción de la máquina, aunque también digamos que genera dudas porque las casillas negras empiezan a quedar débiles. Sin embargo, parece que Diego se maneja muy bien en estas posiciones. Obviamente una jugada más natural es caballo F6 y tras enroque pues de 6, ¿no? Sin embargo, tras la jugada G6, H4 de Shiro, que se lanza al ataque, ¿no? Característico del español, juego agresivo. Aquí, técnicamente es mejor C4 y tras caballo E7, caballo C3, buscando posiciones del sistema Marozzi. En cambio, tras H4, alfil G7 de Diego Flores y alfil G5 de Shiro. De nuevo, agresivo aquí el español atacando la dama. Aquí quizá alfil E3, más tranquilita defendiendo el caballo. Y tras caballo F6, C4. Pero bueno, saben que para el español defender no es una opción. Diego Flores jugó caballo E7 desarrollando otra pieza. C3 de Shiro defendiendo el caballo. H6, alfil E3, D5, buena jugada de Diego Flores. Caballo A3 y E5. Yo creo que aquí como mínimo ya las negras no solo igualaron, ¿no? Sino deben estar un poquito mejor. Y bueno, Shiro jugó caballo F3. Parece que era mejor caballo B3 y en caso de caballo D7, H5. En cambio, tras caballo F3, caballo BC6 de Diego Flores, que ya está un poquito mejor. E por D5 de Shirov, caballo por D5, atacando al alfil y alfil C5. Jugada interesante porque, bueno, las blancas buscan evitar que las negras se enroquen para poder lanzar algún ataque. Y ahora Diego Flores jugó caballo F4, cometiendo una imprecisión. Era mejor caballo por C3, un golpe táctico muy bonito, pero bueno, quizá nada fácil de ver, ¿no? Y es que tras peón por, pues vendría dama de 5. El tema es que se amenaza el alfil y se amenaza la jugada de 4, ¿no? Quizá hay que retirarse, pero tras E4 vienen los calzoncillos, el toque en C3 y las negras están un poquito mejor. En cambio, tras caballo F4, alfil E4 de Shiro, planteando el cambio de damas. Alfil F5 de Diego Flores, que bueno, de momento lo mantiene allí, mantiene abierta la posibilidad del cambio. Y Shiro jugó alfil por F5. Había que jugar caballo C4, buscando la casilla de 6. Tras caballo por G2 jaque, viene rey F1. Y bueno, el jaque en D6 parece bastante molesto. En cambio, tras alfil por F5, G por F5 de Diego Flores, alfil D6 de Shirov, que ataca el peón central, y dama F6. Bueno, ahora Flores lo defiende con esta jugada y las blancas comenzaban a tener problemas. No pueden ver que en este momento Diego Flores tenía solo 17 minutos, pero Shirov tenía 47. Eso sí, la amenaza en roque largo parece molestísima porque el alfil está clavado. Shiro pensó un buen rato y bueno, decidió sacrificar al estilo de Mijail Tal, ¿no? Caballo por E5. Uno de esos sacrificios que técnicamente son dudosos, pero donde las negras tienen que jugar muy correcto o si no se pueden quedar bastante mal. De hecho, aquí la mejor jugada quizá era G3, pero tras enroque largo, G por F y torre por D6,
Pues hay que jugar dama 4 y las negras están mucho mejor con la sencilla torre H de 8, ¿no? Las blancas parece que se quedan sin contrajuego y yo creo que así no le gusta jugar a Shiro, ¿no? Prefiere sacrificar ahí al riesgo, pero tener tema de contrajuego. ¿Qué sucedió? Bueno, que Diego Flores demostró por qué es el 8 veces campeón de Argentina, ¿no? Y no cayó en ninguno de los truquitos. Dama E6. Gran jugada del argentino, manteniendo la clavada y va a ganar material. Aquí la opción era que si las negras jugaban caballo por E5, pues ahora las blancas se iban con todo con dama 4. Hay que jugar B5 para que el rey no quede tan expuesto. Viene caballo por rey de 7 y enroque largo. Y esto es una posición de locos, ¿no? Pueden ver que según la máquina esto es el juego incierto. Pero bueno, yo veo que ese rey negro está en grave peligro, ¿no? Eso sí, las piezas blancas también están en algunos problemas. Pero bueno, Diego Flores no hizo la jugada correcta. Enroque de Alexei Shirov, caballo por E5, dama 4, dama D7, dama por F4 y dama por D6. Tras esta secuencia, bueno, las negras se han quedado con una pieza de más a cambio tan solo de un peón. Eso sí, aquí Shirov tiene actividad, torre A de 1, dama F6, dama B4, dama E7 y dama 4. Por supuesto, Shirov no quiere cambiar las damas, sabe que está en un problema porque tiene material de menos. Y bueno, ahora Diego Flores decidió jugar B5, que es un error. Y es que lo correcto era correr con el rey a F8 y en caso de torre D5, torre G8, buscando ahora tema de contrajuego por la columna. Tras B5, en cambio, caballo por B5 de Shiro. Que bueno, se puede comer este peón porque la torre en A8 está en el aire. La idea de Diego era jugar enroque, ya defendiendo la posición, defendiendo su rey a cambio de un simple peón. Pero tras caballo de 6, bueno, tengan en cuenta que Shiro ya tiene 2 peones a cambio de la pieza, ¿no? Y son 3 contra 1 en el flanco de dama. Dama F6 de Diego Flores, dama F4 de Alexei Shirov, caballo G6, dama por F5 y dama por H4. Bueno, siguen siendo 2 peones a cambio de la pieza. Torre FE1 de Shirov, torre AB8 de Diego Flores, torre D2 defendiendo el peón, dama G5, torre ED1 y ahora torre B6. Algo mejor aquí era alfil E5. En caso de dama por G5, pues viene H por G. Y bueno, las negras obligaron a las blancas a cambiar las damas y arreglar la estructura de peones. En cambio, tras torre B6, G3 de Alexei Shirov, caballo E5 de Diego Flores y rey G2. Bueno, Shirov aquí comete un error. Dama por G5 ya era mejor y tras H por G, ahora sí rey G2. ¿Qué pasa tras esta jugada? Bueno, Flores hizo dama G6 y no jugó la correcta dama por F5. Tras caballo por y caballo C4, se amenaza la torre y se amenaza el peón de B2. Tras dama G6, Shirov ahora sí cambió las damas, F por G6, C4 comienza a correr Shirov con su mayoría y ahora caballo F3. Bueno, Diego Flores comete otra imprecisión, era mejor caballo G4 para empezar a presionar el punto F2 o buscar temas tácticos, ¿no? Se amenaza torre por F2 y tras torre por caballo E3 jaque y bueno, simplificando la posición. Aquí en caso de B3, pues entonces vendría alfil C3, que también es fuerte, ¿no? Fíjense que torre por F2 puede ser una jugada interesante y bueno, también busca simplificar, ¿no? Yo creo que también debe ser ganadora. Ahora, tras caballo F3, C5. Bueno, Shirov empieza a correr con los peones. Torre C6, rápidamente Flores bloquea. Torre C2, caballo D4, torre C4, caballo B5, caballo E4. Shirov no quiere cambiar. Alfil por B2, cae un peón. A4 y ahora caballo A7. Situación delicada, ya Flores tenía menos de un minuto. Había que jugar caballo C7 y tras torre D6, bueno, viene torre por C por D y caballo E6. Claro que calcular esto no es fácil, ¿no? Da un poco de miedo que el peón está libre, defendido por el caballo y bueno, en cualquier momento lo pueden seguir apoyando. El problema de torre A7 es que Shiro jugó torre B4. Buena jugada que le da la igualdad a las blancas con una pieza de menos. Increíble, ¿no? Aquí Flores jugó alfil H8, pero Shiro se equivocó en el apuro de tiempo. Torre B7, tocando al caballo cuando lo mejor era torre B6, atacando la torre y el peón. Tras alfil E5 vendría F4 y bueno, parece que la posición se igualó. En cambio, tras torre B7, caballo C8 de Diego Flores, torre D7 de Alexei Shirov, G5 y rey H3. Bueno, esto ya es por el apuro de tiempo, ¿no? G4 parece que era lo mejor para rápidamente inmovilizar los peones.
Y es que tras rey H3, torre E6 de Diego Flores, torre B4, caballo E7, torre D6, torre por C por D6 y ahora caballo C6. Increíble. Flores otra vez en el apuro de tiempo comete un error bastante grave, ¿no? Y es que tras caballo D5 las negras siguen teniendo ventaja porque en caso de torre B7 viene alfil E5, D7 y torre D8, ¿no? Deteniendo al peón. En cambio, tras caballo C6, aunque parece ganar un tiempo atacando la torre, viene torre B6, se amenaza al caballo, el peón, caballo E5, torre por A6, de nuevo son dos peones a cambio de la pieza, G4, rey G2, torre C8, torre D7, torre C4 y D7. El peón ahora sí es una amenaza muy grave, aquí Diego Flores tiene que entregar y ahora Shiro juega la intermedia, caballo D6 para no perder su caballo. Diego Flores tuvo que quitar la torre amenazando al caballo, pero tras torre por D7 y torre por, ahora sí estamos en una posición igualada. ¿Qué pasó? Bueno, que Shiro quizá al ver que tenía pieza de menos y logró llegar a una posición de tablas, iba a intentar forzar, ¿no? Caballo F5, torre A6 y caballo E3. Aún y cuando técnicamente la combinación torre y alfil dicen que es mejor que torre y caballo, ¿no? Torre G6 de Diego Flores, torre D5 de Shiro, alfil F6, torre D6, rey F7, torre A6, H5, caballo C4 y alfil D4. En realidad la partida está muy igualada, ¿no? Aquí Shiro evita cambiar las torres, rey G8, torre A8, rey H7, torre D8, alfil B6, torre D7 jaque y tras torre G7, bueno, ya no quiso forzar más porque ahora yo creo que es mejor cambiar las torres, ¿no? Y es que en caso de caballo F7, para intentar evitarlo, pues viene rey G8, ¿no? Y ahora si caballo H6, el rey vuelve y la partida igual va a ser tablas. Y bueno, en caso, por ejemplo, aquí de torre por torre, pues viene rey por, y bueno, este final sí está muy fácil de empatar porque, bueno, son muy pocos peones en el final. Bien, amigos, ¿qué les ha parecido esta partida increíble, no? Shiro llegó a tener pieza de menos, pero bueno, Diego no pudo, ¿no? Y es que estos jugadores tienen muchísimos recursos producto de su vasta experiencia. Y bien, como les dije al inicio, por acá tienen la tabla de posiciones. En el primer lugar tenemos al gran maestro noruego Arian Tari, principal favorito, quien derrotó al maestro internacional Tomás Darcil de Argentina, que bueno, le hizo una gran partida. Hay que decir que casi que llegan al final igualados, pero un pequeño error bastó para que Tari se metiera en un final de torre ganador y no perdonó, ¿no? Asimismo, como acaban de ver, Faustino Oro derrotó a Ilan Schneider y ellos dos son los únicos que lograron ganar su partida, ¿no? Iván Cheparinov, el gran maestro búlgaro, hizo tablas contra el ex campeón argentino Sandro Mareco. Como vieron, Julio Granda hizo tablas contra Sergio Slipak, Alexei Shirov tablas contra Diego Flores, y bueno, Ilan Schneider perdió con Faustino, ¿no? Así que allí tienen la tabla de posiciones, solo dos jugadores como líderes, y bueno, veremos qué nos deparan los enfrentamientos de mañana. De momento, si les han gustado estas partidas, me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan tanto este torneo como también las partidas de la gran final en el Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025, que bueno, también voy a tratar de seguir en directo. Vamos a ver si se puede. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.